escucharon haciendo mis ejercicios vocales. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Buenas noches. Bendecido día. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Gracias por estar pendiente de todos. Gracias por toda la amistad, por todas las ganas que le echan. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, gracias a Dios que nos permite más tiempos de estos. Gracias por su amor, gracias por su bondad, por su misericordia, por la fuerza que nos da diariamente. Esperen tantito, tengo un problemita, pero no me tardo ni 10 horas. Ahora sí, ya, perdón. Es que luego cuando estoy ahí se mete el gato y nada más anda aquí dando lata. Pero bueno, les comentaba, qué bueno que ya estamos aquí todos nosotros. Qué bueno que ya podemos reunirnos una vez más, podemos estar compartiendo la palabra sobre todo. Eso es algo que a mí me da mucho gusto hacer, mucho gusto hacer, poder dar este tipo de clases. Son clases, la verdad, no son predicación. No sé si alguno lo toma como predicación. Yo digo que es una clase, ¿no? Una predicación. Nadie participa, solo escuchan la palabra de Dios, solamente están oyendo, sentados, consultando su Biblia, pero en la clase pues ya ven que luego estamos participando. Bueno, hay dos personitas a las que quiero felicitar, porque sí me han estado mandando tareas. Y una de ellas es la señora Patricia, que me ha hecho el favor de: Dani, bienvenido, mi hermano, ahora sí eres el primero en llegar. Dicen que los primeros serán postreros, ¿no? Luego te explico qué significa, pero tú no te preocupes. Señora Edith, bienvenida. También estaba saludando a otro hermano que se ha unido a la transmisión. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, que estamos en oración todos por todos, ¿no? Bueno, entonces, les decía que estoy felicitando a dos personas y una de ellas es usted, señora Edith, por la tarea que usted tuvo a bien mandarme. También estoy felicitando a la señora Patricia porque también ella muy cumplida, muy seria, me ha estado mandando sus tareas, me ha estado mandando la respuesta a las preguntas que les hice la última vez. Víctor, bienvenido, mi hermano. Sabes que a ti amo a todos, pero a ti te tengo un cariño más especial. Pero ahora que nos veamos me vas a responder unas preguntas hay unos comentarios que has hecho en Facebook, ¿eh? No creas que no te tengo checado. Dice, así como Pablo checaba a Timoteo, así te traigo bien checadito, Víctor, ¿eh? Nomás deja que te vea. Te quiero muchísimo, pero ahí tenemos que hablar de esas publicaciones, ¿eh? No andes abriendo puertas, sobre todo tú, no andes abriendo puertas. Bueno, no sé si se manden así. Sí, señora Edith, me dice la señora Edith que no sabe si se mandan así las tareas. Yo les dije como quieran, por correo, por WhatsApp, por Messenger, por comentar, como sea. El chiste es que están mandando ustedes sus tareas. Eso a mí me agrada muchísimo. Sí las leo. De hecho, ahorita lo primero que vamos a hacer es comentar la forma de la tarea de la señora Edith. Si ustedes están en el grupo de Libres en Cristo que tenemos por WhatsApp, se van a dar cuenta que ahí a veces subimos cosas. Y bueno, ya no hemos subido mucho, pero sí, subí un cuestionario hace poco. Ajá. De hecho, lo subí el miércoles pasado y Víctor me hizo el favor de volverles a mandar los temas que luego damos aquí. Ahí esos temas están como muy resumidos, pero son temas que veíamos aquí los viernes. Los vamos a seguir viendo, ¿cómo no? Para eso están preparados, para explicarlos y seguirlos viendo. Y también yo le subí un cuestionario que está en la mitad solamente, nada más tiene 69 preguntas. Y le subí 4 planes bíblicos para que ustedes eligieran el que quisieran. Si ya tienen uno también está bien, o sea, no hay ningún problema, que sigan con ese plan. De hecho, los 4 planes bíblicos que están ahí son 30 días con Jesús, o sea, son puros libros y versículos y capítulos relacionados con la vida y obra de Cristo. Están 90 días, ¿cómo se dice? 90 días para leer toda la Biblia. O sea, en 3 meses tenemos que leer toda la Biblia. Está otro de 60 días, que es un panorama general de toda la Biblia. Es así como que resumir la Biblia en 60 días.
Y el otro, ¿cuál fue? Ah, y la Biblia en un año. Ese es el que les envié. Pero les envié un cuestionario. Y en ese cuestionario hacía preguntas. Esas preguntas, aunque aparentemente se ven sencillas, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cuál es el sello que puso Dios a Caín? ¿Se acuerdan que Caín mató a Abel? Y entonces el Señor lo expulsó, le dijo, ya no quiero nada que ver contigo, vete por allá. Y Caín se quejó, que le dijo, sí, pero es que cualquiera que me vea me va a matar. Casi, casi le está diciendo, tú ya me echaste casi, casi la maldición y ahora cualquier persona que me vea en el camino me va a matar. ¿Y qué le dijo Dios? Tienes razón, voy a poner mi sello, voy a poner mi sello para que nadie te toque. La señora María tuvo a bien responderme porque la pregunta es ¿cuál es ese sello? Entonces la señora me dijo ahí que era un sello que le había puesto Dios para que nadie lo matara. Pues es casi parecido a la pregunta. En realidad, la pregunta, por ejemplo, a nosotros como respuesta nos piden una cuartilla. Una cuartilla es una hoja tamaño carta. Una hoja tamaño carta. Para una sola pregunta tiene que ser la respuesta. Ajá. En este caso, en esa pregunta, no les voy a dar la respuesta para que ustedes sigan leyendo. Yo considero, yo lo contesté así, que las respuestas se encuentran en el Apocalipsis. ¿Cuál es el sello? ¿Se acuerdan, por ejemplo, yo provengo de la Iglesia Católica? Yo salí de la Iglesia Católica cuando encontré a Cristo, cuando encontré la verdad, y ya me formé aquí bien, bien convencido de quién es Jesucristo. Pero cuando yo asistí a la Iglesia Católica, hasta me fui ahí caminando hasta la villa y cargando no sé qué cosas y todo esto, ¿no? Bueno, pero hace 15 días, señora Patricia, bienvenida. Dios bendice su vida. Gracias por sus tareas, señora Patricia. De hecho, la estaba felicitando. Ahí regresa al video para que vea usted. Entonces ¿se acuerdan? Hace la semana pasada, en día miércoles, fue el famoso miércoles de ceniza. Si ustedes quieren, después les explico de dónde viene ese miércoles de ceniza, pero en la Biblia no lo van a encontrar. Eso es una invención de hombres. Pero en ese miércoles de ceniza, ¿qué hacía el sacerdote? Nos ponía una cruz aquí, nos ponía una cruz aquí. Y con eso ya nos estábamos identificando que ya habíamos ido a tomar ceniza. Entonces, ibas aquí con tu mancha de carbón y había quien se la ponía en la mañana y así se iba a trabajar, así como diciendo, mírenme, mírenme, yo ya soy bien cumplido, ustedes bola de inconversos, no han ido, se van a ir al infierno por pecadores, ¿no? Casi, casi gritabas así, yo sí soy bien cumplido. Yo la verdad sí iba, pero en las noches porque sí me daba vergüencita. Yo creo que desde ahí, yo siempre he dicho que el Señor ha estado conmigo. La vida que he tenido es tan azarosa, tan, bueno, ya, que solamente yo puedo explicar que Dios estuvo a mi lado en todo momento. Ahí, Ajá, exactamente, yo también, señora Patricia, yo también me fui. ¿Y qué cree? No nada más me fui de rodillas a la villa, una vez le prometí 50 veladoras y ahí me tiene cargando un mochilón de veladoras y llegar a buscar dónde ponerlas. Pero bueno, gracias al Señor ya estamos aquí salvos, ya estamos en la verdad y bendito sea Dios, ¿no? La gloria sea a Él y que Él no nos exige nada. Pero bueno, entonces les decía, ya iba aquí con mi marca. ¿Qué quería decir esa marca? Esa marca quería decir que yo era un buen católico y que ya había ido a tomar ceniza y que iba a empezar mi cuaresma. Les digo, si quieren esos temas, después se los explico en un video o se los explico por WhatsApp o se los explico por Facebook. Les explico qué es el miércoles de ceniza y qué es la cuaresma. No viene en la Biblia. De una vez se los digo, no viene en la Biblia. Es invento de hombres. Pero entonces ese era un sello. De hecho, los sacerdotes, yo me acuerdo que cuando iba de niño, era sí, amén. Yo me acuerdo que cuando iba de niño, el sacerdote con su dedo me hacía así. Ajá, me hacía así y ya llevaba yo mi cruz, ¿no? Pero yo creo que ya hubo un tiempo en que se le peló el dedo o se cansó o le dio artritis o se lo enchecó, no sé, que con un sellito de goma. Y hasta más bonita la cruz quedaba porque hasta le hacían garigoleada y le daban formitas y no. Pero era un sello de goma que lo metían así en ceniza, realmente era ceniza, y te ponían aquí el golpazo en la frente. Ese era el sello, ese es el sello. Pero en la Biblia sí vienen distintos tipos de sellos. De hecho, en Apocalipsis, tan solo en Apocalipsis vienen 7 sellos.
Pero aquí dice que Dios le puso un sello a Caín. ¿Tenía que ser un sello visible o invisible? ¿Qué tipo de sello era? ¿Se lo puso con el dedo? ¿Se lo puso con un relámpago? ¿Le cayó en la cabeza? ¿Qué decía ese sello? ¿O qué marca era ese sello? A eso me refiero. A eso me refiero cuando les digo que para contestar esa pregunta tenemos que... Miren, ya les estoy adelantando. Para responder esa pregunta, yo considero, y así lo contesté yo, la respuesta se encuentra en Apocalipsis. No se las voy a dar hasta que todos y cada uno de ustedes me entregue contestado ese cuestionario. Yo les digo que a nosotros nos piden una cuartilla por pregunta. Una cuartilla por pregunta. Y a mano. Y a mano. Ajá. Pero yo a ustedes les pido que me lo respondan como quieran. Para eso. Es más, vamos a agarrar un momento en que vamos a ir contestando cada una de las preguntas. En cuanto estén las primeras 69 preguntas, les mando las otras 60 que hacen falta. Creo que son 60 o un poco más, ¿no? Pero las vamos a ir respondiendo. No les voy a dar ningún avance. La respuesta a la pregunta de cuál era el sello que le puso Dios a Caín para que nadie lo matara, yo lo relaciono con algo que está escrito en Apocalipsis. Ajá. Ahí está la respuesta. Y no está difícil, no tienen que irse a Apocalipsis y estar leyendo así versículo por versículo. No, de hecho les comentaba que ya se hicieron separaciones de capítulos y versículos y hay un capítulo específico que habla de ese sello. Hay un capítulo específico que habla de ese sello. Entonces, pues váyanse y lean Apocalipsis y se van a dar cuenta cuál es el sello que le puso Dios a Caín para que nadie lo pudiera matar, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta si es visible, si es invisible, si fue con el dedo, si fue con un relámpago, si lo cambió de color, no lo sé. Ustedes investigan. Pero de esa manera tenemos que cuestionar, tenemos que responder el cuestionario de esa manera. ¿Por qué? Porque es a veces muy fácil sacarnos una respuesta de la bolsa, en el sentido de que, ya contesté 10 preguntas, pero las contestaste nada más con uno o dos renglones. No, hay que dar el fundamento bíblico y la respuesta que tú consideres que es después de haber leído la palabra de Dios. Por eso les decía, estaba viendo ahorita, antes de que empezáramos, a un pastor que estaba predicando también por Facebook. Y dice, me costó trabajo, pero me puse en oración para que el Señor me dé sabiduría. Y le va a dar muchísimo más, señora Edith, cuando vea que sí así, que le pedimos al Señor que nos dé revelación especial. Entonces les decía, estaba viendo un pastor, ahorita antes de empezar la clase, así como para relajarme, estaba viendo un pastor. Y le puse el video en una parte en donde decía que el Espíritu Santo no habla, que solamente habló en la iglesia primitiva. Bueno, sí, dije yo, ay, ¿cómo está eso? ¿No? Como que el Espíritu Santo no habla y que solo habló en la iglesia primitiva. Uh-huh. No, señora, tenemos que responderle bien, pero bien. Yo pensé que era la más sencilla la pregunta. No, bien, bien, bien. Por eso les digo, no, el cuestionario en sí no es como tarea. Es para que ustedes estudien la palabra. Por ejemplo, ahorita ya les dije que la respuesta, ¿cuál fue el sello que Dios le puso a Caín? Pensa Apocalipsis. Ahí está la respuesta. La bronca es en todas las demás preguntas. ¿En dónde encuentro la respuesta? Por ejemplo, si los 7 días de la creación son ¿cómo se llama? Si son de 24 horas, de 1000 años, de 100 años. La respuesta está en Pedro y la respuesta está en Salmos. Ahí está la respuesta, no le busquen más. ¿Sí? A final de cuentas, una gran verdad es que Dios no se rige por un tiempo. Y si Dios dijo 6 días, son 6 días. Pero hay que fundamentarlo. Le digo, la respuesta a esa pregunta está en Salmos y está en Pedro. Ahí en cualquiera de las dos cartas de Pedro o en Salmos. Además hay que buscarle. Pero ahí está la respuesta. Ajá. Bueno, entonces les decía, lo que pasa es que ese pastor decía que el Espíritu Santo no habla, pero porque le adelanté al video, dije, no, a ver, ¿cómo que no habla? Y le regresé, no, estaba dando un ejemplo de alguien que decía que el Espíritu Santo no se puede comunicar con nosotros. Ajá. Entonces dije, no, perdón, señor, yo ya iba a juzgar a lo iba a denunciar y le iba a decir de cosas y todo, no, pero fue mi error mío.
Fue mi error, mi bueno, fue mi error. Bueno, entonces les digo, el cuestionario no es como tarea, no es como tarea, es algo personal. Si ustedes lo quieren contestar y mandarme sus respuestas, dice la señora Patricia, yo cuando leo la Biblia oro al Espíritu Santo para que pueda entender su palabra. Hay veces que la leo varias veces para llegar a profundizar la lectura y entender. Y así se debe de hacer. Ahorita vamos a hablar ese tema cuando sigamos viendo ¿cómo se llama? El canon bíblico. Ajá, lo vamos a ver cómo se ve esa parte. Pero entonces les decía, el cuestionario en sí, como tarea, no es como tarea. Está muy difícil. Yo sé que está muy, muy difícil. De hecho, varios hermanos que estudiaron conmigo, varias personas que tienen años en la palabra, así años, que tienen más años que yo en la palabra, que han estudiado a lo mejor un poquito más que yo. Uno de ellos me dijo, no sé ni cómo responderlas. Otro me dijo, pues, ¿tú qué quieres ser, no? O sea, está muy, muy difícil. Más bajo las reglitas, ahorita también vamos a ver eso de las reglitas, de cómo se debe de responder. Es una cuartilla por pregunta. De hecho, si se fijan la última pregunta, que es la del camino de Maús, el pasaje de Lucas, se tiene que responder con 3 cuartillas. O sea, 3 hojas tamaño carta. 3 hojas tamaño carta se tiene que responder. Pero cada pregunta, mínimo, así mínimo que le acepten, media cuartilla o 3 cuartos. Pero la regla es una pregunta por hoja. La respuesta tiene que ser una pregunta por hoja. Así es como se debe de hacer ese cuestionario. ¿Por qué? Porque los pone a leer, los pone a meditar, los pone a investigar, ¿sí? Los saca del sillón cómodo de decir, es que si Dios dijo que fue en 6 días, pues fueron 6 días y ya, está bien. Pero cuando alguien nos pregunte si son 1000 años, si son 100 años, si son 24 horas, tenemos que darle el fundamento bíblico para decirle cuánto tiempo fue el que tomó Dios. También por ahí una de las respuestas me decían que el séptimo día lo hizo Dios para que lo alabemos. Más bien, no sería tanto así. También en Génesis, y no recuerdo cuál es el otro libro, ahorita se me olvidó, pero en realidad el séptimo día el Señor no lo hizo para que lo alabemos. Al Señor lo tenemos que alabar las 24 horas, los 365 días del año, no nada más el séptimo día. Ven, por eso les digo que no es tan fácil. La respuesta en sí tendría que ser el séptimo día, la misma palabra lo dice, que el Señor reposó de su creación. Y reposar es una palabra que necesita traducción, porque reposar no significa que agarró su silla playera o como nosotros el sillón o el sofá y el Señor se recostó y se puso a dormir o se puso a descansar. El Señor jamás descansa. Nuestro Dios Padre Todopoderoso jamás descansa. Jamás. No hay un segundo en el que esté descansando. Él siempre está vigilando a su creación. Entonces, ¿para qué fue el séptimo día? Para que el Señor reposara de su obra. Pero ¿cuál es la traducción literal de los manuscritos originales de la palabra reposó del hebreo antiguo? Es observó su obra. En realidad el séptimo día no fue creado para que nosotros lo alabemos. Esa es una idea de por ahí una iglesia de los adventistas del séptimo día, de los mormones y de los estos cuates, ¿cómo se llaman? La iglesia de la luz del mundo. Por ahí otras sectas que dicen que el sábado es el día en que nos debemos dedicar al Señor. No, de hecho, Sabbat significa otra cosa. La palabra sábado viene de Sabbat y significa otra cosa. Observó su creación. Al Señor no nada más se le debe de alabar el séptimo día, no, se le debe de alabar todos los segundos de los minutos, de las horas, de los 24 horas del día, de los 365 días del año. Ese es el tiempo en que lo tenemos que alabar. Que si a veces, por ejemplo, tenemos la fea costumbre de reunirnos en domingo. Yo lo leí en Génesis. Por eso les digo, dicen como cuando Jesús murió crucificado, que se dice que fue en la hora sexta y que estuvo en tinieblas hasta la hora novena, y muchos no entienden que eso fue a las 3 de la tarde. Exactamente. No es tan mal. Significa cesó.
de observar. Exactamente. Miren, qué bonito es cuando todos participamos, qué bonito. Así es como se debe de dar la clase, que todos participen. Eso me encanta, me llena. Le voy a decir a la señora Edith, sí, señora Edith, pero si usted dice que lo dice en Génesis, acuérdense que les dije que tiene que haber fundamento bíblico. Entonces me lo tienen que dar libro, capítulo, versículo. Así, libro, capítulo, versículo. Ah, es que dice aquí. Y entonces ya lo analizamos entre todos y vemos qué es lo que quiere decir ese versículo en específico. Dice la señora Patricia, exactamente. Las horas judías en ese tiempo no se dividían. Ah, es que son las 3 de la tarde. Mi reloj solar dice que son las... No, era la hora primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y ya de ahí venía la noche. De hecho, el tiempo judío se mide más bien por noches. Ah, déjeme revisar. Ah, sí, cierto, tiene el versículo, señora Edith, tiene el versículo. Tiene usted razón, sí tiene el versículo. Ahorita lo vemos, tiene usted razón. Yo soy bien soquete. No recordé que sí lo había mandado. Ahorita lo analizamos. Aquí voy a terminar de aterrizar la idea. Entonces les decía, los tiempos judíos se miden más bien por la noche. Se miden más bien por días lunares que en vez de días solares. El tiempo normal, digamos, se mide por días solares. Ajá, por horas. Y el tiempo, Jesucristo es tan grande y la prueba más grande de su existencia, la prueba más grande de que todos estamos sujetos a Cristo, es que Él partió el tiempo. No se dice estamos en el 2021 después de Buda. No se dice estamos en el 2021 después de Mahoma. No se dice estamos en el 6600 y tantos después de Abraham. No, se dice estamos en el 2021 después de Cristo. Ajá, tan grande es así el Señor que Él partió la historia. Es así, no hay nadie más. Según la tradición judía, la tierra ya casi llega al año 7000, ¿no? Así al de que ya vamos a valer queso todos, ¿no? ¿Quién más? Los científicos dicen que tenemos millones y millones y millones de años existiendo. No tengo problema con eso. Ajá. No lo sé, hay conteos de tiempo diferentes. Nosotros, los cristianos, contamos antes de Cristo y después de Cristo. Ajá. Entonces, por eso les digo, es una de las pruebas más grandes de la existencia de Cristo. Lo vamos a ver ahora que veamos el canon del Nuevo Testamento. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia para acabar. No están, sí está Dani, no sé si ya se iría el Dani, pero llegó Dani. Y no está Rafita. ¿Dónde anda, señora Patricia? Ese Rafita que no se conecta. Porque él fue el que preguntó esto, era el que más le interesaba saber y resulta que no llega. Bueno, ahí lo regaña y lo reprende y lo pellizca y lo abofetea, señora. Dice, antes de Cristo y después de Cristo, así lo he escuchado hasta en los libros de historia. En todo el mundo. En todo el mundo. Y de ahí se divide la eternidad pasada de la eternidad futura. No. No, Víctor. Excelente pregunta. No podemos medir la eternidad. No podemos. La eternidad no es un estado de tiempo. Así hay que entenderlo. Ajá. Ajá, ok. La eternidad no es un estado del tiempo. La eternidad no se mide antes de Cristo o después de Cristo. ¿Por qué? Porque tendría un comienzo y tendría un final. Y la eternidad no tiene ni un comienzo ni tampoco tiene un final. No es un estado del tiempo. Ese es un pensamiento humano que tenemos acerca de la eternidad, de que como nosotros con nuestra mente humana queremos medir el tiempo, ¿cómo medimos el tiempo? Por horas, por días, por semanas, por meses, por años, por siglos, centurias, todo ese tipo de situaciones. Pero en realidad, en el reino de Dios, en el reino del cielo, no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces no es correcto medir. ¿Por qué? Porque entonces si también dijéramos que antes de Cristo y después de Cristo es la eternidad pasada y la eternidad futura, entonces estaríamos diciendo que Cristo también es creado y Cristo es engendrado y está con Dios desde el principio de los tiempos. Y leemos en Génesis que dice, se cansa de afirmar Génesis la existencia de Cristo y el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, hagamos al mundo a nuestra imagen y semejanza. No está diciendo Dios, voy a hacer al mundo a mi imagen y semejanza. No, está diciendo, hagamos al mundo a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién estaba con él? Cristo y el Espíritu Santo. Ajá. Después también por ahí dice, yo estaba contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿qué dice Pablo? Porque todo fue hecho por él, de él y para él. O sea, ya estaba.
No podemos, por eso les decía, la eternidad no podemos medirla como un estado del tiempo. Humanamente, nuestra mente humana quiere medirla en horas, en días, en meses, en segundos. ¿Por qué? Porque es algo que nos han acostumbrado. En relación con lo que dijo la señora Patricia acerca de la hora sexta o la hora novena, si nosotros hubiéramos nacido en el tiempo de la crucifixión de Jesucristo, tampoco hubiéramos dicho, sí, en mi reloj solar dice que son 20 para las 5. No, hubiéramos dicho, estamos en la hora sexta. Así, de esa manera. Por eso te digo, pero eso es un invento humano. Ajá. Realmente ya nos metemos en el terreno de la física, que ya saben que Víctor sabe muy bien que se los podría explicar, bueno, más o menos explicar en el campo de la física, ¿no? Pero en el campo de la física el tiempo es relativo. Entonces, para Dios no hay tiempo, no es el tiempo, o sea, Él trasciende el tiempo. Ajá, nosotros hemos hecho el tiempo en el sentido de poner límites, pero en realidad no puede haber una eternidad pasada y una eternidad futura. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor en la eternidad pasada estarías contradiciendo la palabra de Dios. Es que en la eternidad pasada estaba yo condenado y en la eternidad futura estoy salvo. O al revés, en la eternidad pasada estaba yo salvo en el cielo, pero en la eternidad futura me voy a ir al infierno. No, así no funcionan las cosas. La eternidad es la eternidad. No te podría decir, mi estimado Víctor, cómo representarla. No sé si sea un círculo que no tiene principio ni fin. No sé si sea un cilindro. No lo sé. No puedo yo imaginarme cómo representar la eternidad. Es como, por ejemplo, si me dijeran a mí qué había antes de que existiera el universo. ¿Mm? Y ni los científicos pueden responder esa pregunta. Obviamente nosotros sabemos que estaba Dios y que Él creó todo. La bronca es demostrarlo. Uh-huh. Por eso te digo, entonces no hay diferentes tipos de eternidades. La eternidad es una y una nada más. Así como Dios es uno, la eternidad es una solamente. Ajá, no hay pasadas, presentes ni futuras. La eternidad es la eternidad. ¿Sale, Víctor? Bueno, ahora sí, vamos a llegar hasta a lo que nos habíamos quedado en la clase pasada. Dice, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo se había dividido la Biblia, en los autores, en la revelación especial que nos da cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios? Cuestiones así. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos correspondía? Perdón. ¿Qué nos correspondía ahora? La última parte que vimos fue que Dios nos da revelación especial cuando decidimos leer la palabra de Dios, cuando de veras con el espíritu comprometido decidimos leer la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, en ese sentido, ahora, podríamos, ¿cómo podríamos decir que, se acuerdan que hablamos que había más de 40 autores diferentes, entre reyes, entre pescadores, entre rabinos, entre granjeros, entre ganaderos, entre guerreros, entre políticos y entre sacerdotes y todo? ¿Cómo es posible que la Biblia tenga una unidad tan perfecta? Y acuérdense que aquí estamos respondiéndole a los hijos de Dios, no a un no creyente. El no creyente va a ser después, pero ahorita aquí estamos respondiéndole a los hijos de Dios. ¿Cómo entonces podemos estar nosotros seguros de que la Biblia tiene una continuidad perfecta? Hay una cosa que se llama inspiración divina. Vamos a suponer, este es un ejemplo muy, muy burdo, muy, muy simple, pero vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que yo le digo a Víctor y que le digo a la señora Patricia. Uh-huh. Ustedes dos, cada uno de ustedes, Víctor me va a escribir un libro completo acerca de lo que es el derecho aduanero. Ajá. Y la señora Patricia me va a escribir un libro completo acerca de derecho de comercio exterior. Obviamente los dos van a decir, espérame, pues si yo no sé derecho. Ok, no se preocupen. Yo voy a estar atrás de ustedes soplándoles lo que tienen que escribir. Prácticamente yo les voy a decir qué tienen que escribir. De esa manera es la inspiración divina. ¿Sí? Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿qué le dijo a Moisés?
escribe estos sucesos, esta historia, estas leyes, estos mandamientos en un libro. Así, escríbelo. ¿Qué le dijo a Jeremías? Escribe estas cosas que te estoy diciendo en un libro. De hecho, se acuerdan que el rey despedazó el libro y que después Baruch, su secretario, lo tuvo que volver a escribir porque se lo dictó Jeremías, pero a Jeremías se lo dictó el Espíritu Santo. Eso es la inspiración divina. El Señor te va a dar lo que tienes que escribir. Más bien, se lo dio a todas aquellas personas que escribieron la palabra. Si bien cada uno escribió a su manera, si nosotros nos ponemos bueno, vamos a analizar. Si leemos cualquiera de las cartas de Pablo, Pablo sabía de Dios lo que le había enseñado la religión judía. Él estaba llamado a ser un rabino importantísimo. A lo mejor Pablo, si no hubiera tenido la conversión que tuvo por medio de Jesús, él hubiera sido un gran sumo sacerdote por el conocimiento que tenía. Y lo plasma en sus cartas. Él le explica a judíos, le explica a filósofos, le explica a sumos sacerdotes y le explica con base en la ley, así. Pero si leemos el Evangelio de Pedro, nos vamos a dar cuenta que él se dirige de una manera más sencilla, una manera menos docta, por así decirlo. ¿Qué pasa ahí? Dice, Rafita, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando, ya andábamos preguntando ahí en todos los anexos por ti, ¿dónde te fuiste a meter? No es cierto, Rafita, es broma, gracias a Dios que llegaste, gracias a Dios por tu vida, ¿no? Bueno, entonces les decía, Dios utilizó a cada uno de ellos conforme a su manera de ser para poder escribir lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo que escribieran. Tampoco fue que llegara el Espíritu Santo y le dijera, escribe exactamente como te voy a decir. No. Usó a ellos, a Super Dianita, bienvenida, gracias a Dios por tu vida, qué bueno que llegaron con bien, que Dios los siga bendiciendo. Usó a ellos, usó su personalidad, usó su manera de ser, usó sus conocimientos para que comprendieran y escribieran el mensaje que Dios les estaba dando. Eso es la inspiración divina. Si bien ellos escribieron con sus palabras, lo que recibieron del Espíritu Santo fue el mensaje que Dios les dio para que lo escribieran. Es que me equivoqué, ya andaba dentro de un anexo tomando café. Rafita, te dije que ya te habíamos ido a buscar. Bueno, qué bueno que estás aquí, Rafita. Entonces, así, eso es la inspiración divina. Nadie, absolutamente nadie, lo vamos a ver, lo vamos a comprobar, no te preocupes, Rafita, no te preocupes, ahorita esté tranquilo y yo nervioso. Todo lo que escribieron, todo lo que está escrito, acuérdense que estamos hablando del puro Antiguo Testamento, al final les voy a explicar por qué. Todo lo que, bueno, también esto aplica también para el Nuevo Testamento, pero ahorita estamos hablando de puro Antiguo Testamento. Todo lo que escribieron no fue que se sentaron, perdón, quién sabe quién me estaba llamando. Déjenle quito el sonido, se me olvidó quitarle el sonido, ya está, ahora sí. Todo lo que escribieron, si bien utilizaron sus conocimientos, utilizaron su manera de ser, utilizaron su manera de redactar, el mensaje que escribieron es el que Dios le dio al Espíritu Santo para que ellos lo pudieran escribir. Acuérdense, ahorita le estamos contestando a un hijo de Dios para que se convenza de cómo fue esta situación. Así fue, esa es la inspiración divina, el que Dios le dijo al Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, usó a hombres para que se escribiera todos y cada uno de los libros que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Eso es la inspiración divina. Ok, van a decir, a ver si es cierto, ¿no? Ok, entonces, Rafita, llegaste tarde para el ejemplo. Te pongo en contexto. Yo le decía yo le decía a los que estábamos oyendo, que por ejemplo yo le pedía a Víctor que escribiera un libro acerca de derecho aduanero y después le pedí a tu mami, a la señora Patricia, que escribiera un libro de comercio, de derecho de comercio exterior. Obviamente ninguno de los dos va a saber ni por dónde empezar, pero les decía, yo voy a estar y les voy a decir lo que quiero que escriban. Como ustedes lo quieran escribir, pero yo les voy a decir que tienen que escribir. Más o menos así funciona la inspiración divina. Pero entonces Rafita y Dani me van a decir, sí, ¿y a poco no van a tener errores? Van a tener errores
hasta de signos de puntuación o a lo mejor hasta en un concepto. A lo mejor a mí como humano se me podría ir un error. Tranquilo y nos amanecemos, Rafita. Ahorita te voy a dar. Hay una cosa que tiene la Biblia, una de las características de la Biblia, es algo que se llama inerrancia. ¿Qué significa la palabra inerrancia? Sin error. Uh-huh. La Biblia no tiene errores, aún y cuando podamos encontrar pasajes que son confusos. Esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento hay muchos reyes, y los que estudian la Biblia para atacarla se han dado cuenta o han querido hacernos caer en la trampa de que los periodos de los reyes que se mencionan en Samuel, en Primera de Reyes y en Primera de Crónicas no coinciden. Según los tiempos no coinciden los nombres, no coinciden los lugares y todo esto. Y por eso ya dicen que hay errores en la Biblia. Nada más alejado de la verdad, les vuelvo a repetir. Inerrancia quiere decir que la Biblia no contiene errores. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Primera de Samuel habla de, bueno, los libros de Samuel hablan pero del periodo de David, todo lo que hizo David. Después en Reyes, en Primera y Segunda de Reyes, hablan de los reyes tanto de Israel como ¿cómo, en cuánto se dividió Israel? En dos, Israel del norte, Israel del sur, y uno fue Jerusalén, y el otro, se me acaba de ir, se me acaba de ir las dos divisiones. Bueno, ahí, Víctor, si te acuerdas de las dos divisiones, y si estás todavía por ahí, ayúdame, por favor. Primera y Segunda de Reyes hablan de todos los reyes, tanto de Israel del norte como de Israel del sur, de todos los reyes. Y los libros de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, solamente hablan de los reyes de Jerusalén. Y si no, bueno, ojalá, bueno, no creo que en esto sí no tengamos tiempo. Además, yo creo que en una exposición de esa clase sí los iba a dormir, si no es que ya están dormidos todos, en el sentido de que no hay errores, coinciden tanto tiempos como nombres. Y si leyeron el cuestionario, dije, ¿por qué hay tres Abimelechs, no? Hay una explicación. Por eso es el cuestionario, para que ustedes se den cuenta que la Biblia no tiene errores. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije, lean Romanos 3:4? Vamos a ver qué dice Romanos 3:4. Ajá, ahorita les digo, espérenme tantito porque esta cosa está lenta. Apenas estoy en Tito. Romanos 3:4. Ya me pasé. Aquí está. Romanos capítulo 3, versículo 4 de la Reina Valera 2015. Y dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado con tus palabras y venzas cuando seas juzgado. La parte importante de este versículo es que dice que Dios es verdad. Si lo leemos en la NBI, se van a dar cuenta que ese versículo dice Rafael, déjame ver, Rafita, déjame ver qué dijiste, Rafita. Dice, porque yo, por lo que sabía al último de la Biblia, que la neta es de lo poco que he leído, perdón por eso, dice que hay de aquel que le aumente y le quite a la palabra de Dios. No solamente lo dice al final de la Biblia, lo dice en Génesis. ¿Verdad? Esa no te la sabías. Dice así, nadie le quitará, ni le aumentará, ni le modificará. Dice así prácticamente a este libro de la ley. Lo dice en Génesis y lo dice en Apocalipsis. Ok, vamos a hablar de eso. ¿A qué se refiere eso? Porque muchos dicen, es que nada más se refiere al Apocalipsis. No, es que nada más se refiere al Pentateuco. No, se refiere a toda la palabra de Dios. Pero eso tiene que ver, bueno, te voy a contestar rápidamente, que al final lo vamos a ver, bueno, no hoy, pero sí la siguiente clase lo vamos a ver al final, a qué se refiere ese versículo. Ese versículo se refiere a que tú no podrías utilizar la Biblia para un propósito humano en el sentido de que la alteres para tu conveniencia. Hay sectas, hay religiones, hay personas que han alterado la Biblia para beneficio humano, para beneficio de una sola población. Mira, te podría decir ahorita, yo dije que no iba a atacar, pero pues no los estoy atacando, simple y sencillamente estoy señalando una verdad que ellos hicieron. La Biblia Watchtower, la Biblia de los Testigos de Jehová. Yo
no quisiera que la leyeran. Yo leí un poco pues, porque tenía que ver si es cierto, ¿no? Pero prácticamente ellos no le dan la calidad de hijo de Dios a Jesucristo. Simplemente fue un profeta, simplemente fue un mensajero. Ajá, entonces es una Biblia que han modificado a su gusto. Le han quitado versículos que les demuestran que Jesucristo es el Hijo de Dios, engendrado, no creado. Eso es algo que el Señor les va a reclamar. Eso lo están haciendo ¿para qué? Para convencer de su doctrina. El fundador, bueno, los mormones también la han modificado. Desgraciadamente para ambos grupos, la arqueología se ha encargado de desmentir lo que ellos afirman en sus Biblias. O sea, esto no lo estoy diciendo yo, nada es que leí, comparé, no. La arqueología, ahorita lo vamos a ver, nada más que rápidamente, me estoy adelantando. Hay arqueólogos serios que han investigado los manuscritos originales, los que tenemos de la palabra de Dios, y se dan cuenta que esas Biblias han sido modificadas. En Estados Unidos ya se está manejando una Biblia rosa. Una Biblia rosa, ¿qué significa esa Biblia rosa? Es una Biblia hecha para el homosexualismo, el lesbianismo, todas ese tipo de desviaciones. Ajá. Ya está circulando esa Biblia rosa que la han modificado ellos para decir que a Dios todos los ve iguales. Hay una Biblia satánica, Rafita, está en Necronomicron. Si Dios tiene una Biblia, ¿por qué Satanás, que todo le copia a Dios, no iba a tener su propia Biblia? Tiene su Biblia satánica. Ahí en Estados Unidos hay un pueblo dedicado al culto del satanismo con una, así como la que está acá en, cuando vas a Tultitlán, que hay una muerte que parece edificio, así también en Estados Unidos hay un pueblo que tiene una figura de Satanás tamaño caguama, un tamaño gigante. ¿Por qué? Porque se han dedicado a alterar la palabra de Dios. A eso se refiere ese versículo, a que tú modifiques o alteres la Biblia, pero para tu conveniencia. Ajá, para tu conveniencia. Ajá, no es por ejemplo, porque aquí podríamos hablar de las diferentes versiones y las diferentes traducciones. Y al final les voy a dar un dato que se van a ir de espaldas. Pero esas versiones y traducciones no las ha hecho un hombre. Las ha hecho un grupo de eruditos bíblicos que se han dedicado a estudiar toda la palabra de Dios, toda su vida. Y lo que han hecho es que, por ejemplo, mira, si tú ahorita, Rafita, porque no sé si está el Dani todavía, agarras y le vas a testificar a una persona de tu trabajo. Es un jovenazo igual que tú. Ajá. ¿Tú qué le vas a decir en tus palabras? Tú no vas a llevar y le vas a llegar a decir, ¿qué crees, mi hermano? Te traigo la palabra de Dios, que es cortante como espada de dos filos y que te redarguye, sirve para redargullir, enseñar e instruir en justicia. ¿Por qué? Porque no te va a entender ni jota. No te va a entender nada. Ajá. Sin embargo, si tú llegas y le dices, Rafita, mira, aquí la palabra de Dios dice que es verdad, está bien chido esto, le estás comunicando con tu lenguaje. Si yo voy y les testifico a un chino conforme a su cultura, cómo es y en mi idioma, qué es la palabra de Dios, le estoy hablando en chino para él. Por eso se han hecho versiones y traducciones. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo de que las palabras no significan lo mismo aún en el idioma español. Si yo te digo aquí boludo, ¿qué vas a pensar? Pues que es algo que tiene muchas bolitas, o que tiene bolas, o que tiene chipotes, no lo sé. Pero si tú te vas a Argentina y le dices a alguien boludo, prácticamente le estás diciendo que es un idiota. Entonces, cuando se traduce la palabra, se tiene que traducir al lenguaje que se entienda, que entienda un pueblo. Hay palabras mexicanas que no existen en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, la palabra chido, que ya está en el Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española. Está la palabra chale y otras palabras peores. Ya están en el diccionario. Pero si tú vas y le dices, es más, tú vas y le dices a al mismo ejemplo, a un argentino, se ve bien chida tu ropa. El argentino no va a saber si lo estás ofendiendo o lo estás alabando. Por eso hay diferentes traducciones.
Lo mismo, por ejemplo, la mamá de mi esposa habla mixteco. Ujú. Y luego yo la oigo que está hablando por teléfono en mixteco con personas ya grandes. No le entiendo absolutamente nada. Ajá. Entonces, esas versiones y esas traducciones se han hecho para que los pueblos puedan entender la palabra de Dios, pero no se está haciendo para el beneficio de una iglesia, se está haciendo para beneficio de Dios y es algo que Dios permite. También vamos a ver cómo Dios permite que se hagan ese tipo de situaciones. Pero nos adelantamos. Bueno, según dije yo que no iba a tardarme en la respuesta y ya me tardé. Espero, Rafita, que haya quedado medio entendido esa parte y si no, pues ahí me avisas. Pero entonces estábamos hablando de que dice Romanos 3:4 que Dios es verdad. Yo les dejé de tarea que tenían que relacionar Romanos 3:4 con segunda de Timoteo 3:16. Yo sé que Víctor y la señora Patricia se saben de memoria segunda de Timoteo 3:16. Si ustedes lo quieren poner ahí o se las leo o se hicieron, esa fue la tarea que les faltó nada más. Bueno, segunda de Timoteo 3:16 a grandes rasgos dice que toda la palabra de Dios es verdadera. Eso es lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Y entonces aquí hacemos una formulita. Si Dios es verdad y la escritura misma dice que la palabra de Dios es verdad, entonces tenemos que la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser mentira. Y todo lo que está escrito en la Biblia es inspiración divina. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y también hay un montón de versículos que dicen eso, que afirman que las escrituras son verdad. Ajá. Entonces, si Dios es verdad y las escrituras más bien están inspiradas por Dios, así porque así dice 2 Timoteo 3:16, ya me acordé. Si Dios es verdad y las escrituras han sido inspiradas por Dios, entonces no podríamos tachar, primero que nada, como hijos de Dios, no podríamos tachar de que las escrituras son mentira, más bien que las escrituras son verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. A eso es lo que quiero que lleguemos. Ajá. Eso es lo que significa la inerrancia. Ahora bien, dice Rafael, todo es que viento, Rafita, eso. ¿Qué dice lo primero? Toda escritura es inspirada por Dios y si Dios es verdad, entonces la palabra no puede ser mentira, la palabra es verdad, toda la palabra es verdad. Ese es otro de los puntos, que no se contradice la Biblia, ¿te estás dando cuenta? No se contradice, al contrario, te está afirmando que toda la palabra de Dios es verdad. Ok, vámonos a un ejemplo también, este ejemplo cómo me lo pelean. En los evangelios hablan de que Jesucristo sanó a un endemoniado gadareno, a uno. Pero en otro evangelio habla de que Jesucristo sanó a dos endemoniados gadarenos. Y eso lo usan para decir qué pasó, no que la Biblia no tiene errores. A ver, ahí está. Se van al extremo. Ok. ¿Qué autor escribió que el Señor Jesús sanó a un gadareno? Lucas. Y Lucas era un médico. ¿Y qué otro dijo que sanó a dos gadarenos? No estoy. ¿Sí fue Mateo o Marcos? Corrígenme ahí, por favor, si fue Mateo o Marcos. Pero uno habla de que sanó a dos gadarenos. ¿Qué pasa ahí? Es que en los tiempos de Jesús había tantos leprosos como locos y poseídos que bien pudo haber sido 1, 2 o 20, porque ¿qué dice Juan en la última parte de su libro? Que si nos dedicáramos a escribir todas las cosas que hizo Jesucristo, no alcanzaría este libro para poder mencionarlas. Aquí no importa, puede haber una aparente contradicción, porque no sé si son dos o si son uno. ¿Qué es lo importante de ahí? Que Jesucristo sanaba endemoniados. Eso es lo importante, el punto clave de ese mensaje es que Jesucristo sana endemoniados. Y no crean que nada más sanó a ese uno, a esos dos. Sanó a miles. Y sigue sanando a miles. Eso es lo increíble. ¿Cuántas veces en oración le hemos pedido por alguien dentro de la voluntad de Dios y vemos su salvación, vemos su sanación? Por eso la palabra dice que Jesucristo sigue siendo y Dios siguen siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y siguen vivos, están vivos.
Si Jesucristo antes sanaba con su toque, nos sigue sanando con su toque. Eso es lo increíble. Seguimos bajo la cobertura tanto de Dios como de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces no hay errores. Por más que le han buscado, todo, dice la señora Patricia, todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirle y para mostrarle cómo debe de vivir. Amén, señora. Eso lo sacó, no sé si de la NTV o de la NBI, pero se dan cuenta cómo inclusive, hasta, porque miren, la de Rafita dice, toda escritura es inspirada por Dios, y la de la señora Patricia dice, todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios. Aunque con diferentes palabras, sigue diciendo que es mensaje de Dios, que es inspiración de Dios, que es orden de Dios, que es cosa de Dios. Si se dan cuenta, son dos versículos aparentemente diferentes, pero que llegan al mismo punto, que Dios es verdad y toda la palabra de Dios es verdad, ¿sale? Entonces, por eso no hay errores. Ahí cuando les digan que hay un error y no pueden salir de él, acuérdense, para eso estamos aquí. Y ahora sí, híjole, otra vez me volví a extender, pero ¿a poco no está bien padre esto de estar viendo cómo la Biblia es verdad, cómo la Biblia no es mentira, cómo la Biblia, aunque fue escrita por hombres, fue escrita por Dios? O sea que las tradiciones son sinónimos, se podría decir, es lenguaje actual. Más claro ni el agua te lo pudo haber contestado tu propia mami. Dice Rafita, dice las tradiciones. Yo creo que quiso poner traducciones. Son sinónimos, se podría decir. Más o menos, dice, todo llega a lo mismo, solo que con diferentes traducciones. No, bueno, si te refieres a la palabra de Dios, exactamente, dice Rafita, traducciones. Si te refieres a la palabra de Dios, hay que tomar un poquito, a decir Dianita, chale, dice, siempre que participo el Vite me regaña. No, mira, si tú dices todo llega a lo mismo, solo que con diferentes traducciones, es medio peligrosa esa frase. También hay que empezar ¿cómo te diré? Como a expresarnos correctamente acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si tú dices todo llega a lo mismo, solo que con diferentes traducciones, entonces podríamos decir que la Biblia rosa también llega a Dios, que el Necronomicron también llega a Dios, que ¿cuál otra? La Biblia de Watchtower también llega a Dios. No, no, más bien solamente lo que está verdaderamente inspirado en la palabra de Dios, aunque sea diferente traducción, llega a lo mismo. Ajá, es como si dijéramos, es que todos los caminos llevan a Roma. No, más bien hay que explicarles que, bueno, en este caso, no es regaño, Dianita, sino cuando me vea el Rafa me va a golpear, ¿no? No, más bien es que tenemos que empezar a trabajar con el lenguaje correcto. En este caso, dices, todo llega a lo mismo solo que con diferentes traducciones. No, más bien, la palabra de Dios es la misma, solo que se ha traducido de diferente manera. Más o menos así sería. La palabra de Dios sigue siendo la misma, pero se ha traducido de diferentes maneras. Aunque hay algunas traducciones que decía Víctor el otro día que quería leer los libros apócrifos. Bueno, si ya te lo dijo Dios que los leyeras, bueno, pues adelante, no hay ningún problema, pero mejor consúltaselo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no estamos preparados para discernir espiritualmente qué es verdad y qué es mentira, acuérdense que ya vimos esa parte de que el Señor, que Dios nos da la facultad de poder discernir entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. Pero cuando nada más queremos leer por tener un conocimiento, por tener un ego crecido de que yo ya la leí 3 veces y 20 versiones diferentes. No, es discernir completamente. Porque si ahorita, por ejemplo, si tú leyeras, por ejemplo, mira, en el libro y es un libro mira, vamos vamos a llegar a un punto, ahora que lleguemos al Nuevo Testamento, en que hay libros llamados apócrifos. Ajá. Ahí dice la señora Patricia, palabras que son iguales pero que se escriben diferente y se debe entender igual. Más o menos también. Les decía, por ejemplo, mira, ¿por qué? Miren, es importante
Esto yo lo recomiendo personalmente, no lo dice la palabra de Dios, tampoco lo dijo un maestro, lo estoy diciendo yo en mi experiencia, porque luego van a decir es que Albi te lo dijo y es cierto, no es cierto, yo también, por increíble que, aunque ustedes no lo crean, yo también me equivoco todavía, ¿no? Bueno, pero les decía, ustedes agarran una Biblia, agarran una NTI, una NTV, una Reina Valera, una, para los que saben inglés, una King James, no lo sé, pero lean esa Biblia, agárrenla como de cabecera. Ajá, agárrenla como cabecera. Y después que la hayan leído, lean otra versión, otra traducción. Miren, por ejemplo, yo uso, personalmente para mí, yo leo la Reina Valera 1960. Es la que me gusta, es con la que crecí, es a la que le entiendo. Es mi Biblia de cabecera, una Reina Valera 1960. Pero muchas veces sí hay pasajes que me cuesta trabajo comprender. ¿Qué hago? Voy y agarro una Biblia, una nueva versión internacional. ¿Por qué? Simplemente para que me dé más luz sobre el tema. Ajá, yo para eso utilizo la traducción al lenguaje actual, como dice la señora Patricia. Si ustedes quieren discernir bien, lean lo que dice una Reina Valera 1960, 1990, 1995, 2011, 2015 o traducción al lenguaje actual Reina Valera, o lean una nueva traducción, perdón, la nueva versión internacional. ¿Qué dice la señora? Pues yo con la que crecí es con la lenguaje actual. Empiece a comparar, empiece a comparar. ¿Para qué? Este es un ejercicio que le va a servir para que vea que el mensaje de Dios es el mismo. Ujú. Ajá, es el mismo, aún cuando esté escrito con palabras diferentes. Ajá, pero sí hay que tener cuidado en el sentido de que no podemos caer presa de todas las traducciones. Ujú. No todas las traducciones llegan a lo mismo. Les acabo de ver creo que la de Watchtower, la traducción es la nueva traducción viviente. Algo así por allá de ser. O no, les doy el dato la siguiente semana, pero sí, la Biblia de Watchtower, creo que la versión traducida es la nueva traducción viviente. Ajá, entonces, por eso les digo, Víctor, y a mí me gusta la NTV, la nueva traducción viviente. Lo que te estaba diciendo, mi estimado Víctor, es que no te digo, entonces no es la NTV, es otra, es que tiene otra, no recuerdo, la estaba yo confundiendo, perdón, mi Víctor, no la vais a aventar a la basura. No, exactamente, ¿por qué? Porque es el lenguaje al que le entendemos. ¿Cómo se llama la otra? Para sacarlos de la duda. Se los prometo que se los mando por mensaje ahora que vea cuál es la traducción de la Watchtower para que tengamos cuidado o nueva traducción al lenguaje actual. No sé, se me acaba de olvidar, pero no al lenguaje actual de usted, señora. Se las doy ahora este fin de semana en el WhatsApp, ¿no? Entonces, otra vez, dice Rafael, entonces a lo largo de estos miles de años la Biblia real inspirada por Dios no se le ha aumentado ni ha quitado. Con toda certeza, yo te podría decir, Rafita, que el mensaje es el mismo. De hecho, otra vez nos ganó el tiempo. Yo les quería dar la manera, pero si las comparo y he estado buscando las originales en griego, miren, al Víctor ya aprendió griego, cochino Víctor, bueno, pues ahí nos enseñas, ¿no? Bueno, entonces, sí, Rafita, sí, en respuesta a tu pregunta, yo te podría decir, sí, no se le ha quitado nada en cuanto al mensaje. O sea que si sale un loco diciendo que lo inspiró Dios, por eso le aumentó la palabra, no le hacemos caso. ¿Ves, Rafita, cómo echándole ganas el Señor te empieza a decir, aquí está mi hijo amado en quien tengo complacencia, Rafael Nolasco Pérez, que ya está comprendiendo, que ya le está echando ganas? Así es. Híjole, íbamos a ver eso hoy, pero miren, a mí me agrada. Víctor y Rafita saben que entre más me preguntan, yo más le echo ganas, ¿no? Eso me agrada muchísimo a mí, como si me explotaran, así como si fuera una esponja y dijeran hay que explotar al Víctor lo más que se pueda. Yo encantado de la vida, pero eso, como me pasaba en Mahanaim, nos empieza a desviar un poquito del tema. Bueno, creo que todo lo que vimos hoy tuvo relación con el tema, pero lo que sigue es demostrarles
con bases arqueológicas históricas, con los métodos utilizados, que el Antiguo Testamento es el mismo que utilizaban el pueblo de Israel antes de Cristo. Antes de Cristo, el mismo. Y sí, Rafita, con base a tu segunda pregunta de que si sale un loco diciendo que lo inspiró Dios, por eso le aumentó a la palabra, no le hacemos caso. No, la misma palabra te lo advierte. Aguas, aguas, porque al final de los tiempos van a surgir un montón de maestros que te van a llevar a caer en el error. Aguas, ¿no? Por ahí, y de hecho sí los hay, por supuesto que los hay, ¿no? Luego se quejan nuestros hermanos católicos. Bueno, ni son hermanos porque no son hermanos en Cristo, pero pues no los quiero tratar mal, ¿no? Pero se enoja los que practican la religión católica de que siempre los estamos acusando de que tienen curas pederastas y que están podridos en dinero y que no sé qué. Y una vez un cuate de ellos me vino así bien enojadísimo. Es que ustedes los cristianos siempre atacan a nuestros jerarcas porque son violadores, pederastas y no sé qué. Y dije, perdón, para empezar, cristianos, todos los que seguimos a Cristo. Y segundo, no, también hay pastores infieles, hay pastores con secretos, hay pastores pederastas, hay pastores engañadores. Sí, o sea, de los dos lados. Miren, con esto cierro. Si ustedes se fijan en Apocalipsis, por ahí dice, Apocalipsis, dice Rafael, como la señora que fue a Mahaín diciendo que Cristo vendía 3 veces. Ellos son los mormones. Lo malo es que ya se equivocaron las 3 veces, ¿no? Las 3 veces han dado fecha y cuando no se cumple esa fecha nomás les dan así, uy, me equivoqué, perdón, ¿no? O sea, pero ya 3 veces se equivocaron, exactamente. Por ahí les voy a decir un dato que los va a sorprender. Para algunos que estamos acostumbrados a encerrarnos en un círculo de lo que dice, de lo que les han dicho, han escuchado, han leído. En Apocalipsis dice que Dios va a destruir a la gran ramera, que es Babilonia la Grande. Y he oído, y por muchos años oí, que Babilonia la Grande era la iglesia católica. ¿Por qué? Por los colores, por el púrpura y el oro. Y una vez también, a mí me acusaron, casi me linchan, de decir, es que ustedes dicen que en la Biblia la iglesia católica es la que va a estar destruida. Perdón, mi hermano, yo nunca he dicho eso. De hecho, no solo la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostés, toda iglesia que no se sujete a la orden de Cristo, al orden de Dios, toda esa iglesia va a ser destruida. Y no estoy diciendo que sea nada más la iglesia católica o la iglesia mormona, no, la iglesia evangélica y la iglesia de Cristo. Ahora sí ya cierro con esto. Yo no entiendo por qué se han dividido ahora las iglesias en bautistas, pentecostales, adventistas, no lo sé, no lo entiendo, nunca, tengo un amigo que ya fundó su iglesia, híjole, que Dios lo perdone, o que, bueno, más bien ya le tendrá que rendir cuentas él a Dios, ¿no? Pero le puso Iglesia Pentecostés, no les digo el título porque lo van a reconocer, pero le puso Iglesia Pentecostés. Bueno, Iglesia Bautista, bueno, pero en fin. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por este tiempo que sigue, Señor, que tú nos has dejado compartir, porque esto es tu obra, Señor, no es mía, yo solamente soy un siervo tuyo. Que crezca tu obra, Señor, pero para glorificarte y honrarte solamente a ti, que toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder sean depositadas en ti, Señor. Que toda gente que se acerque a ver estos videos se acerque a ti, Señor. Que no sigan a un hombre, que no sigan a una persona, sino que sigan a Cristo, nuestro Dios y Salvador. Que sigan a ti, Dios Padre Todopoderoso, y que escuchen al Espíritu Santo. Gracias por permitirnos llegar a este tiempo, por permitirnos llegar a este fin de semana, porque nos has bendecido con tu presencia, no solo hoy, sino todos los días anteriores, y estamos seguros que aún en cuando estemos en medio del peor desierto, tú vas a estar con nosotros acompañándonos, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones recibidas, por todas las provisiones, por la fuerza que nos das para realizar nuestro trabajo, Señor, y porque sabemos que aunque sea malo o sea bueno, tú estás ahí, nos tienes ahí por algún propósito.
Gracias por la vida de doña Patricia, la vida de la señora Edith, la vida de Rafael, la vida de Víctor, la de Dani, la de Dianita, la de mi esposa, la de mi hija, la de mi suegra, todo el mundo, Señor, que nos estamos acercando a ti cada día más. Síguenos bendiciendo con tu presencia, nunca nos dejes solo y acompáñanos en todo momento de nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te doy, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias te damos, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias, señores, por aguantarme. No quiero... bueno, luego ya lo vemos en la siguiente clase, señora. Saludos a Pedro, si lo sigues viendo. Sí, le acabo de hablar entre semana. Muchas gracias por aguantarme, por seguir aquí. Que Dios los bendiga. Y si Dios lo permite, les pido oración. Me mandan con el médico internista. No se preocupe, señora. Vamos a seguir orando. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Hasta ahorita no tengo nada de trabajo en ese sentido para ponerles pretexto. Pero esperemos que Dios nos lleve con bien a todos. Cuídense mucho. Bendiciones.